tercer día de charla La Dramaturgia. Esta tercera edición del Encuentro Internacional de Dramaturgia Calidrama, un espacio central de nuestro encuentro que nos permite escucharnos y conocer sobre el ejercicio creativo e investigativo de los artistas que se vinculan a nuestro evento. Este día escucharemos ponentes que compartirán sus experiencias creativas e investigativas en relación al tema cartografías del yo. La primera ponencia del día de hoy es de la autoficción al autodrama, de Juan Pablo de Jesús Gallego. Buenos días. Juan Pablo de Jesús Gallego, originario de Monterrey, Nuevo León, en 1990, maestro en teoría crítica en 17 estudios críticos en Ciudad de México. Es licenciado de Artes Escénicas de la Facultad de Artes Escénicas de Nuevo León. En el 2011 se desarrolla en compañías de teatro independiente, donde funge como director, actor y dramaturgo de varias piezas teatrales experimentales y para la familia. Su producción se ha presentado en Perú y Cuba. Como investigador, su proyecto de la autoficción al autodrama, posibilidades poéticas en la producción dramatúrgica femenina mexicana del siglo XXI, se ha presentado en varios coloquios nacionales. Su obra Falsos Testimonios, para abrazar la nostalgia, obtuvo mención honorífica en el certamen internacional Escenarios del Mundo de Ecuador. Muchas gracias. Bienvenidos. En 2016 llegó a mis manos el artículo La autoficción, una ingeniería del bloque de la Luna, el cual me pareció provocador en torno al uso del concepto autoficción. Al revisar anotaciones de esta expresión dramatúrgica, me di cuenta del profundo cambio que existía en torno a su poca o nula profundización del mismo. El objetivo de esta investigación realizada en 17 institutos de estudios críticos fue analizar en un cuerpo de textos dramatúrgicos cómo la autoficción deviene en un elemento trascendental en las nuevas propuestas dramatúrgicas y ahondar en la diferencia entre autoficción, un concepto nacido de novela, desplazado a otras disciplinas mediante el uso de las escrituras del yo, y por otro lado, el autodrama, término acuñado por el doctor en filología e investigador teatral español José Luis García Barrientos, en cuanto a esclarecer la turbia apuría del teatro autobiográfico. Los textos propuestos pertenecen a las llamadas micropoéticas, siguiendo la definición del teórico teatral argentino Jorge Duarte, 2011, en cuanto a poiesis de manifestación concreta, individual, de autoras como Fernanda del Monte, con su pieza El eco de su voz, conversaciones con Sarah Kane. Bárbara Perrín, con Todavía tengo mierda en la cabeza. Y Pontillón, con Cachorro de León. Seleccionadas debido a las características de la expresión autoficcional que prevalecen en sus propuestas por medio de la ruptura de convenciones, utilizando la vivencia de lo grave, lo denso y lo terrible, así como a las singularidades de experimentación con el yo, poiesis histórica, es decir, estilización del material memorialístico propio y al impacto que ha generado en la escena dramática mexicana de nuestro siglo. Cuerpo dramatúrgico. Si bien la autoficción en la dramaturgia contemporánea existe desde hace décadas, en México el investigar tomando como punto de partida la palabra teatral desde el tono postdramático es algo reciente. La investigación en este caso es una pregunta por reconocer en la polifonía poética mexicana la construcción del convivio desde la palabra y el papel,
La injerencia del yo en el texto y la experimentación que posibilita el teatro denominado postdramático, dejando de lado las propuestas dramáticas representacionales. Este resultado de búsqueda mostró que existe en nuestro país, en el rubro de la experimentación con la escritura del yo, mayor inclinación por parte de autoras cuyas temáticas y visiones se hermanan por procesos escriturales, donde observamos la poiesis yoica y el sentido de resistencia a los pretextos adversos que proponen. Comparto los niveles de estudio de la presente investigación. Primer nivel: dramaturgias autoficcionales, donde la autoficción subyace a la convención dramática, o sea, se aprecian momentos o instantes autorreferenciales de las autoras. Aquí el ejemplo es el eco de su voz, Conversaciones con Sarah Payne. Hora de la muerte, 4:48 AM. Comienza con un largo silencio. Silencio. Pero siempre alguien tiene que hablar. Pero tienes amigos. Silencio. Mejor contesto. No tengo nada que ofrecer. No me dejen olvidar. Una conciencia consolidada recibe en una sala de banquetes oscurecida cerca del techo de una mente que yo Cristo está hablando. Aquí no hay piso, aquí solo hay agua que corre, aquí solo hay edificios que caen. ¿Cuál piso? Que se lo ven. Yo solo veo un cuerpo que no expira nada. Tuve una noche en la que todo me fue en claro. ¿Cómo puedo volver a hablar? Ella se mantiene inerte, porque no puede ver más allá de su cara volteada hacia adentro. Segundo nivel: dramaturgias autoficcionales entre el texto y la escena, donde la autoficción se debate en torno al proceso del texto a la escena, pues la autora puede o no representarse a sí misma. Ejemplo: todavía tengo mierda en la cabeza.
es que el pueblo sabe comportarse en público. El psiquiatra dice que tengo que aprender a comportarme en público. No, dice que estás loca. Los psiquiatras no dicen esas cosas. Bueno, pero este no sabe comportarse en público. Yanis, estás loca. Señora Lois, eres su hija, está loca. Yanis, estás lleno de mierda. Y autodramas, textos llevados a escena donde se cumple el pacto autoficcional y se puede apreciar la línea dramaturgo, director, actor, personaje. Ejemplo, actor de León. Y ella, que había sufrido todas las chicas, lo había perdonado, ¿por qué yo no? Le expliqué que no podía perdonarlo de corazón. Porque toda mi sangre rechazaba a ese viejo borracho, mujeriego, mentiroso. Solo le trataba de ser payaso para hacer lo peor del mundo. Nos llevaba en el trailer fines de semana a chapear el terreno, a arreglarlo. Pero de repente empezó a desaparecer los fines de semana. No podía o simplemente no nos quería llevar. Cuando le pedíamos que nos llevara, empezaba a pelear con mamá y todo se volvía un problema. El tiempo pasó, no nos llevaba y decidimos ir solas. Pero no pudimos entrar. El viejo había vendido el terreno. El viejo vendió el terreno cerrando toda posibilidad de libertad animal, aprovechándose vilmente de sus ahorros y gastándose el dinero en alcohol y mujeres. Era un maldito negro. Era un desgraciado que solo nos decía mentiras para su poder. Era la pura basura de un bronceado, podrido, abandonado, un ratero sin amigos. Ahí empezó a dar mi padre más de los payasos. Lo venía con el mejor más tierno del mundo. No quise verlo cuando le dio su primer pato. No quise verlo cuando le dio su segundo pato. No quise verlo más. Quería decirle que la verdad fue gran cosa ser su hija. Su cachorro. Aun cuando eso significara llevar muchos arañazos suyos en el corazón. Supongo que hacer cachorro del león incluye que tu padre te lave las ganas de vez en cuando. Las obras de nuestro estudio provienen de autoras cuyos orígenes, influencias, problemas contextuales, escuelas, visiones y líneas temáticas son variadas. Sus multiplicidades rompen con las convenciones de la representación y encuentran en la palabra un detonante para proponer nuevos territorios. El tiempo indefinido va de la mano con la fragmentación del yo, con la cual experimentan las autoras, tienden a ensoñaciones, flashbacks y al juego por el presente, mediante voces que nutren la autorreferencialidad. El espacio usualmente es íntimo y hasta claustrofóbico. Parten de sitios en específicos cerrados o de un espacio onírico que deriva del recuerdo y la memoria rotos, que vuelven a encajar originando así nuevos territorios para la lectura y la escena. Sus personajes son redondos y su complejidad radica en que existe un trauma, pulsión o dolencia que necesitan externar. La tragedia de estos personajes tiende a recaer en una soledad contextual de nuestro siglo. Las autoras tienden a utilizar voces como símbolo de la deconstrucción del yo, buscando una personalización de sí mismas. Es decir, el personaje de la autoficción reconoce que su voz es la de la denuncia y la confesión. Sus temáticas tienden a ser personales, basadas en sus recuerdos y memorias. No se niega la construcción de ficción, pero la resonancia de la autorreferencialidad
pulsa sus textos. Recurren a temas como la muerte y la enfermedad, mediante historias personales que van de lo micro a lo macro. Es decir, la tragedia de lo individual en las autoras es una reorganización conceptual del uso del mito trágico. El lenguaje es convencional al contexto de la autora y puede expresarse tanto como un monólogo narrativo, donde prevalece la voz de yo, como el texto dramático, donde la fragmentación del yo deviene en los personajes. La palabra es el detonador del individuo, cada vez más solo del presente siglo, debido al proceso de individualización en la era digital. Sus expresiones dramatúrgicas son provocadores de híbridos que se oponen a la representación convencional. Puede hablarse de autoficción únicamente mediante el uso dramatúrgico que propone el autor. La apuesta en este análisis es que sí, existe un mecanismo autoficcional que ahonda en la confesión del dramaturgo o dramaturga mediante vivencias y recuerdos estilizados para externar sus conflictos y que provoquen una aventura en el lenguaje. La fuerza impugna de este caso se encuentra en el arrastre que este género trae consigo desde su origen en la novela, donde se ha desprestigiado el término debido a la bruma de su propia nominación, así como un narcisismo de la autorreferencialidad. En su devenir al teatro, encuentra en el término autoficción un punto de partida para reflexionar sobre un trama personal que desnaturaliza el texto dramático y lo lleva hacia el territorio del presentable. Experimentación por medio de la palabra y su resistencia a las formas de un teatro convencional. La postura de esta investigación es mostrar que el mecanismo autoficcional potencia la voz de lo íntimo, de lo femenino, de lo contrario al sistema. Textos que propongan nuevas posturas de la vulnerabilidad de la dramaturgia. Entramos en el meollo de la importancia de investigar este campo en la dramaturgia mexicana, pues si bien hemos tocado varias líneas de acción que utilizan el material subjetivo de la memoria, la gran mayoría de los teóricos hablan acerca del término que se incrusta en el fenómeno escénico, y es solo Sergio Blanco quien apunta a una autoficción desde la dramaturgia, señalando el trauma que origina la trama en estos casos. Es necesario contraponer los comentarios de Blanco con los apuntes del doctor en filología José Luis García Barrientos, 2013. Licenciado en Filología Hispánica y en Filología Francesa por la Universidad Complutense de Madrid, y su término autodrama, en el cual reconoce esa duplicidad también en el teatro, que siempre es difícil, nunca factual. Sí, este doble pacto teatral, la simulación del actor y la relegación del público, implica el desdoblamiento de todos los elementos constitutivos del teatro. Cómo el actor se desdobla en personaje, el espacio, el tiempo y el público reales de la representación se desdoblan en otros espacio, tiempo y público representados o ficticios. Esta duplicidad es irreductible en el teatro y capaz de enseñar a la autoficción que se puede ser verdadero e imaginario al mismo tiempo. El teatro lo es siempre, sin excepción, y por más que le pese a los postdramáticos. Y también, una primera particularidad al trasladar la mirada al teatro es que todo el campo de la autonarración lo ocupa en lo que hemos denominado a priori autoficción dramática. Y quizás sería más preciso llamar por eso autodrama o autoteatro, es decir, drama o teatro autorreferencial, pues no compite
con una presunta autobiografía teatral inexistente o imposible en sentido estricto, ni con una ficción autobiográfica equivalente a la llamada novela autobiográfica, es decir, totalmente ficticia. García, 2017, página 191. Cierro cita. Sentencia que el autodrama es la manera correcta de llamar la corriente autoficcional que autores como Sergio Blanco desarrollan, pues al realizar su escrito Tebas Lana expone esta imposibilidad que existe en su micropoética por cumplir el pacto de autoficción al momento de que, si el autor no representa el personaje del monólogo en cuestión, el pacto se rompe. Se entiende entonces que es necesaria una revisión acerca de cómo funciona el mecanismo de la autoficción, pues puede haber autoficción en una pieza, aunque ésta puede no ser autodramática. El teatro, por su condición inmediata y siempre en tiempo presente, demuestra que la autoficción puede ser real e imaginaria al mismo tiempo. En cuanto a esto, Ana Casas expone. Pablo Silva. José Luis García Barrientos parte del carácter inmediato del teatro, el modo de representación que se opone al modo mediado de la narración, así como de la convención que establece el desdoblamiento de los diversos elementos teatrales sobre el eje realidad-ficción. Por se desdobla el personaje, se desdoblan también el espacio, tiempo, el público, para abordar lo que él considera las paradojas de la autoficción dramática. Bajo su punto de vista, la particular naturaleza del teatro dificulta el discurso autobiográfico, pero en cambio, sí justifica el discurso autoficcional. La existencia de un autor colectivo, junto con la presencia del cuerpo del autor, actor como signo escénico en consecuencia fingido ficcional, hacen que lo autobiográfico se incline de manera natural hacia la ficción. De este modo, García Barrientos entiende que el teatro autoficcional resuelve la aporía del teatro autobiográfico. Encuentro en la dupla Blanco García Barrientos una vía para reflexionar acerca del tránsito que tiene este mecanismo en el teatro, pues el valor de esta problemática dramatúrgica reside en la falta de señalamientos que indican de qué manera podemos apreciar en piezas dramatúrgicas la expresión autoficcional, es decir, el proceso de la presentación de escena. Nos dirá si ocurre un autodrama, subrayando que la segunda no debiera negar a la primera. Lo que vuelve a este trío de escritoras mexicanas tan importante es que cuando terminamos de leer sus obras, comprendemos lo parasiásico, siguiendo Foucault, la necesidad de la voz femenina por continuar la lucha en contra de la censura y del bloqueo hostil de la hegemonía patriarcal y la dramaturgia. Me refiero con esto al recorrido profesional por legitimar y defender sus ideologías en cuanto a la concepción de su micropoética basadas en lo que el sistema podría catalogar como literatura menor a los experimentos con las escrituras del yo, campo fértil para lo terrible y lo denso, siendo la cuestión principal que este inicio del siglo se ha concebido como una época de reordenamiento ideológico por reparar los hierros del daño, es decir, sacar de la sombra aquellas aportaciones trascendentales que el sistema machista no da cuenta. Si pensamos en esta dificultad, por expresarlo complejo, encontramos que la dramaturgia mexicana originada por hombres no se vulnera a sí misma. Es decir, aunque puede denunciar o originar un discurso que retrate al hombre oprimido del siglo XXI, los dramaturgos mexicanos no pueden poner a prueba los experimentos con el lenguaje debido a las conductas patriarcales adheridas a su discurso. Existe una imposibilidad con la experimentación que no puede romper el molde de las convenciones. Particularmente puedo mencionar el hecho de lo dramático, que no permite el desplazamiento a otras territorialidades de la palabra. La dramaturgia autoficcional de nuestro país, creada por mujeres, tiene la característica del autosacrificio, identificada en la actriz dramaturga y creadora española Angélica Lidl, así como en el trato con el material íntimo que también encontramos en la característica de la confesión, el espacio perfecto donde se gesta el lenguaje poético. Si atendemos al contexto, de Lidl y de otras dramaturgas como la argentina Lola Arias y su propuesta sobre la memoria histórica y el remake,
Estas tienen mucho de contestatarias a las dictaduras políticas y de guerra que han vivido en sus países. Las dramaturgas mexicanas no son excepción en este caso, pues sus micropoéticas se ven permeadas por el movimiento indigenista, el estudiantil y el social virtual con el hashtag MeToo, entre otros. Resistir desde la autoficción es reflexionar las particularidades de las Medeas, Antígonas y Electras de nuestro tiempo defienden gestando nuevos territorios para la denuncia y la desnaturalización de los sentidos. León, Perrin, Del Monte se asumen a sí mismas en sus piezas como personajes que, reconociendo su vulnerabilidad, necesitan alzar la voz exponiéndose a sí mismas. Investigar la autoficción brindó un resultado favorable para reflexionar sobre las aportaciones a este feminismo mediante la dupla Blanco-García-Barrientos, además de una revalorización de las nuevas aperturas de la dramaturgia mexicana, plagada de sistemas que no favorecen la voz íntima, la experimentación y la multiplicidad de las posturas femeninas ante las interrogantes de la Muchísimas gracias. Sí, buenos días, Juan Pablo. Espero que estés muy bien. Te saludamos de aquí, desde Cali. ¿Me escuchas bien? Listo. Hay algo que tocas en la ponencia finalizando que me parece interesante ampliar, y es esta característica que identificas con relación al trabajo de autoficción en los hombres. Tú dices que hay una marcada tendencia obviamente desde lo femenino y que en los hombres se hace más difícil este ejercicio. Me gustaría que pudieras ampliar esa pregunta. Digo, que pudieras ampliar ese concepto, esa idea que manifiestas. Sí, se trabó un poquito el momento de hacer la pregunta, pero creo que hice por un tema. Fíjate que fue para mí muy interesante el sentido de que inicié la investigación en 17 en el Instituto de Estudios Críticos en Ciudad de México. Y al momento de hablar con la maestra Fernanda Del Monte, quien fue mi tutora durante la investigación, pues fue muy afortunado encontrarnos con que los textos seleccionados por su fuerza poética, porque entraban en las características autoficcionales desde el texto, porque entraban con este rigor, con esta, con esta fuerza poética. Nos dimos la grata sorpresa de que eran más mujeres quienes lo escribían. Es decir, no es que no hubiera antes en México un género tal cual, una corriente tal cual, sino que esta expresión dramatúrgica que fue, como me comentó la doctora Elvira Popova, que le deberíamos de nombrar en esta investigación, ella fue mi sinodal, que esta expresión dramatúrgica como tal era más asequible desde lo femenino. Entonces, voy con lo mismo, o sea, fue realmente una sorpresa maravillosa porque creo que pudimos ahondar en ese sentido de una palabra poética, sí, que puede ir hacia otros territorios que rompan lo convencional, que rompan este cuestión lo dramático, que rompan pues, las convenciones de lo que es hacer una dramaturgia. Y yo creo que el monólogo de Conchileón, yo creo que el trabajo de Bárbara Perrin y el de Fernanda Del Monte tienen que ver con esto. Creo también que no es que el dramaturgo mexicano no pueda escribir autoficción. Creo que los ejemplos que nos han compartido con sus poéticas estas tres autoras
pues son ejemplos de lo que realmente rompe, es decir, de lo que rompe lo hegemónico. Y siento que son estas convenciones con lo patriarcal que no se alcanza a potenciar desde lo masculino, es decir, la palabra vulnerabilidad adquiere otro sentido con la dramaturgia femenina mexicana. Y eso es a lo que voy. Creo que estas tres autoras que exponen su vulnerabilidad es realmente el sentido de la investigación o el resultado más importante, que es cómo la palabra se vulnera, algo que no encontré en las poéticas de los compañeros. Creo que eso se puede acercar como respuesta a lo que pregunta la compañera. Sí, claro que sí, muchas gracias, muy interesante esa perspectiva. ¿Otra pregunta? Queridos, queridas, aquí hay varias personas que están investigando la autoficción, la escritura a partir de la memoria. Les escuchamos. Hola Juan Pablo, un saludo desde aquí de Cali. Y pues quería yo preguntar, ¿cómo ves tú el tratamiento del tiempo y el espacio en las autoficciones que nos acabas de mostrar? O sea, ¿cómo ellas han también roto este esquema de la obra paradigmáticamente clásica? Por el tiempo y el espacio en el que las compañeras generaban su poética, disculpen. No, ¿sí? Ah, sí, pero no, yo me refiero al tratamiento de esos dos aspectos que son tan determinantes, porque digamos hace una fractura en la acción o dramática, pero quisiera saber cómo va haciéndose también en el espacio-tiempo, pero no solamente en la puesta en escena, sino lo que se percibe en los textos. Sí. Voy a contestar la pregunta con un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la dramaturgia de Conchi León, usted puede ver, ¿sí?, que existe esta posibilidad, ¿sí?, de tener a la misma autora, directora, dramaturga, en vivo, presentando su monólogo, exponiéndose, vulnerándose ella misma, ¿sí? Y en el caso de Conchi León, pues es también muy interesante porque ella, por ejemplo, hace también teatro penitenciario y le pide a las personas que escriban su historia. Ella después se dedica a estilizarla. Son algunas de las dinámicas que ella ha hecho con las compañías de cárceles, ¿sí? Entonces, en entrevistas, ¿sí?, son estas personas quienes dicen, y después es Conchi León quien se encarga de estilizar las historias, ¿verdad? A mí me parece muy interesante cómo es que ocurre este devenir del texto al papel, y siento que es ahí donde se encuentra esta pregunta, ¿sí?, que nos hace la compañera en este instante, ¿sí?, porque puede ser autoficción desde texto, pero puede no ser un autodrama, es decir, la aporía
¿sí?, de lo autoficcional es resuelto por el maestro José Luis García Barrientos, ¿sí?, en el sentido de el de venir a escena y que sea el mismo autor, actor, personaje quien esté diciéndose a sí mismo. Entonces es interesante porque la cuestión aquí era que nosotros, bueno, que yo veía cómo es que lo autoficcional pulsaba desde el texto, ¿sí? Sin embargo, había que poner en discusión esto que es el paso hacia el presente. Sí, yo creo que la sentencia del maestro Barrientos es correcta, ¿sí? Sin embargo, también creo que hay que colocar, ¿verdad?, que en estos ejemplos, por ejemplo, el de Cachorro de León, ¿sí?, o el eco de su voz de Fernanda del Monte, se respira la autoficción. Sin embargo, será autodrama únicamente si ellas se representan a sí mismas en escena. Para mí eso es lo que como herramienta puede servirnos para identificar estos momentos, esta expresión dramatúrgica y que vuelvo con lo mismo, atiende hacia la vulnerabilidad de decirse a sí mismas. Yo creo que es un buen ejemplo de alumbramiento de la palabra. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo podemos entender esto femenino en la palabra teatral. Muchísimas gracias. Igual no he leído estas obras, pero imagino que habrá también otras capas más allá de los momentos que narra la obra, la presencia de la autora en ella y el contexto, bien sea local, político, en un tiempo presente, y que remite a un pasado o a muchos pasados, o que evoca un futuro, ¿no? Es como también el manejo de los lugares y los no lugares, en términos de esos tiempos que habitan más desde lo emocional, o esos espacios y que complejizan las nociones de tiempo y espacio. Hay una cuestión muy interesante, por ejemplo, en Cachorro de León, de Conchi León, donde ella habla acerca de estas figuras que rodeaban a la figura de su padre, ¿no? Entonces ella dice que son invenciones etílicas, ¿sí? Y lo que ella comenta es que pues se pierde en la aporilla de lo ficcional y lo factual. Es decir, hay una cuestión ahí de que no sabe hasta dónde empieza la realidad y comienza la ficción. A mí me parece muy interesante este tipo de ejercicios, en el sentido de cómo es que se puede entender que desde el principio del texto Conchi León expresa, en este caso, me encontraba presentando la obra de Bajo Tierra de David Holguín en Ciudad de México. De repente me hablan y me dicen: Conchi, tienes que volver a tu tierra porque tu papá está a punto de morir, ¿no? Entonces, la inclusión del padre, sí, este sentido de qué tanto lo poetizan me parece muy interesante, porque es una exposición del trauma, ¿no? Esto que dice Blanco, que me parece maravilloso, del trauma a la trama, ¿sí? O cuando dice ahorita la compañera acerca de las capas, ¿sí?, de esta cuestión política, emocional, del estado mental en el que se encuentra el personaje. Me parece muy interesante porque imaginemos este espejo roto, ¿sí?, que se intenta volver a
unir, a encontrar por medio de esta dramaturgia de memorias, de recuerdos. De repente tenemos una situación de ver cuál yo es más yo, ¿sí? O sea, cuál es quizás este punto en donde se encuentra más el trauma que origina la trama, o cómo es que se unen estos hilos de historias que bueno, por ejemplo, de lo último, de las últimas obras que ha hecho la maestra Fernanda del Monte, yo les recomiendo que pueden entrar a Mis Humores. Sí, es una página en la cual ella comparte, es como un juego, ¿sí? Y en Mis Humores ella coloca los fluidos corporales, entonces pone sangre, orina, sudor, lágrimas. Y uno puede entrar a esta página y colocar estas autoficciones, ¿sí? Que se relacionen con los fluidos, ¿verdad? Y se forma un collage maravilloso de lo que es el deseo, de lo que es el trauma, de lo que es pues una máquina de escribir desde la virtualidad. Para mí es también un ejemplo de autoficción y obviamente de nuevas tecnologías. Creo que son cosas interesantes en el sentido de ponernos a hablar de cómo es que podemos entender el rompimiento de lo convencional. Sí, eso es lo que a mí me interesa mucho, sí, de cómo incluso se construyen estos personajes con voces, sí, como un rebote en los espacios íntimos en los que se encuentran, que es otra de las características que acompañan a este tipo de expresiones, sí, lo claustrofóbico. Todavía tengo mierda en la cabeza. Bien podrían ser voces las que acompañan a esta chica Janis, que no es Janis Joplin, sino es una Janis, ¿sí? que dicha por la misma Berlín, pues esta Janis puede ser incluso una princesa de Disney en un programa de Televisa dirigido por Jodorowsky, ¿sí? Entonces, pues bueno, hasta aquí la segunda respuesta, sigo a sus órdenes. Hola, Juan Pablo. Yo quisiera que me ampliaras un poco más eso que mencionas acerca de la fragmentación y la reconstrucción del yo. Quiero decir, si es que, digamos, en el proceso creativo autoficcional, el yo se fragmenta para luego reconstruirse en lo que será la creación dramatúrgica. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que estabas mencionando acerca de que generalmente suelen ser espacios íntimos y oníricos. Eso se debe al nivel de exposición, confesión y vulnerabilidad al que se está enfrentando, digamos, el dramaturgo, la dramaturga en este caso. Fíjate que sí, este cuerpo de textos, creo que voy a iniciar hablando con la cuestión de los espacios. Hay algo muy interesante en conversaciones con Saragué, ¿sí? El espacio es claustrofóbico en la pieza de Fernanda del Monte, ¿sí? Ella no solamente se vuelve una oyente, una game en el cuarto hospital. Yo creo que Fernanda del Monte se convierte también en interlocutor, se convierte en amante, se convierte en ángel que cuida, ¿sí? Y creo que eso es algo muy interesante de la dramaturgia autoficcional. Creo que este ambiente, como bien lo compartes, onírico, íntimo, ¿sí? Es este tipo de lugares de la confesión. ¿Sí? Y yo creo que es el sentido de confesión lo que más identifica, ¿sí? este carácter de lo que no se puede decir. Creo que es, no sé, aprecio mucho esto que dice el maestro Sinisquerra cuando habla acerca de que la dramaturgia tiene que escribirse para esconder. Y cuando lo escucho, cuando veo estos diálogos, ¿sí? en
en lo que ocurre en la pieza de su voz, pues este eco de voces, este eco que se repite, este eco de la herida que sangra, bueno, pues a mí sí me parece que es el espacio de lo íntimo, el espacio donde mayormente se gestan este tipo de reflexiones para exponerse. Yo sí creo que es el ver la herida que sangra, el ver, por ejemplo, en la pieza de Perrin, ¿sí?, el vómito del personaje de Janis. Sí, hay un momento en el cual he llegado a sentir esta imagen del personaje de la película Spotting, interpretado por Ewan McGregor, que mete su cabeza en la letrina del inodoro, que es una de las escenas en las que inicia. Yo creo que esa es la imagen que tengo de esta Janis de Perrin. Los espacios en este caso, bueno, pues son las diferentes casas, son las diferentes habitaciones, pero el estado mental es el de la degradación. Es como es que ella se va dando cuenta que este mundo juvenil, bueno, pues no es lo que ella esperaba. Ella ama a un chico, y este chico, Alberto, pues le dice que no, y ella empieza esta degradación con la pareja que tiene, ¿no? Entonces es como un caminar hacia abajo, es como un momento en el cual híjole, o sea, se coloca el dedo en la llaga, es doloroso, es algo que nos remonta mucho a la dramaturgia o a la performabilidad de Angélica Lidell. Creo que esta cuestión de la sangre que se expone, ¿sí?, de estos temas que pueden ser tabús, de esto que podría pues asustar al burgués en este sentido, es interesante y es algo que pulsa. Cuando compartía esto de las voces acerca de la fragmentación del yo, en una ingeniería del yo de Sergio Blanco, él comparte esto, ¿no? De un cuerpo de yos que vienen a formar uno, ¿no? Él habla acerca de esta monstruosidad de las memorias, ¿sí?, de recuerdos que vienen a articularse. Yo sí creo en verdad que es un momento siglo XXI de hablar de un reordenamiento ideológico. Y yo creo que este reordenamiento ideológico es aquella pregunta introspectiva de lo que tenemos que erradicar. No quiero sonar adoctrinador, no quiero como sonar, ¿cómo se dice?, moralista, sino a lo que me refiero es que la dramaturgia autoficcional, desde mi punto de vista, tiene un sentido pareciéstico en el sentido de Foucault, del coraje de decir la verdad. Yo creo que el dramaturgo que escribe la autoficción es como una piedra imantada en el sentido de decir: esta es mi pulsión, este es mi trauma, esto es la herida que sangra, lo comparto, ¿sí? Y creo que es este sentido de lo violento, este sentido de el tema tabú, ¿sí?, lo que nos confronta, lo que está como pugna en nosotros mismos, es lo que se desplaza hacia la escena, es lo que encontramos como el choque psíquico de los personajes. Con Conchi León, bueno, si bien el viaje de ¿cómo se dice?, de Perrin es con el personaje de Janis, es hacia la degradación de sí misma, con las drogas, con una violación que le ocurre al personaje. Bueno, en el caso de Conchi León es descubrir aquellas historias que ¿cómo se dice?, que él tiene que ella se inventa de su propio padre, el poder pensar en aquellas historias al margen y en lo periférico.
Yo creo que esas historias en lo periférico, al margen, es lo que nos va a rescatar de la hegemonía que hoy seguimos viviendo en nuestro siglo XXI. Yo creo que dar voz a esas historias mínimas es realmente de lo que se trata en la composición. Es algo que apunta muy bien blanco, ¿sí? Y realmente creo que para mí es lo que me mueve a seguir investigando acerca de estas historias personales que no solamente hablan de las historias de la familia, no, hablan de unos otros, y yo creo que en este choque de voces sí podemos llegar a una universalidad. Muchas gracias, maestro. Espero haber Gracias. respondido.